Bueno, yo les voy a presentar para los que, creo que la mayoría de los que estamos conectados conocemos muy bien al doctor Carlos Soto. Sin embargo, creo que es bueno que hagamos un repaso, una breve reseña de lo que es el CV del doctor Carlos Soto. Él es profesor de Derecho Civil y Arbitraje, es socio fundador de la firma de abogados profesionales Carlos Soto y Asociados. Tiene oficinas en Perú y en España, es miembro de la International Academy of Comparative Law, miembro de la International Bar Association, la IBA, es miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, es vocal de la Junta Directiva del Club Español de Arbitraje, ha sido fundador y presidente del Instituto Peruano de Arbitraje, quienes hoy, la verdad, muy amablemente nos prestan el apoyo para esta conexión de hoy. Ha sido asesor de la Comisión de Reforma de Códigos del Congreso de la República de Perú, secretario de la Comisión Oficial de Reforma del Código Civil y asesor de la Comisión Oficial de Reforma del Código de Comercio. Adicional a eso, el doctor Carlos Soto es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y de la Asociación Venezolana de Arbitraje, ABA. Como ustedes verán, pues bueno, el doctor Carlos Soto además es un árbitro con bastante experiencia. Acordamos esta presentación de hoy sobre el arbitraje virtual, que es una realidad que tenemos hoy día. Esto más que una opción, es una necesidad, es una realidad que estamos viviendo. Como ustedes saben, el CETCA, con motivo de los 20 años del centro, el año pasado lanzamos la reforma de nuestro reglamento de conciliación y arbitraje, la cual entró en vigencia a partir de febrero de este año, justo antes de todo este tema de la pandemia. Ya nuestro reglamento de conciliación y arbitraje, gracias a esta reforma, prevé la posibilidad de que desde la solicitud de arbitraje se haga a través de medios electrónicos, la contestación, la posibilidad de solicitar medidas cautelares a través de medios electrónicos, así como la oposición a estas medidas. El tema de evacuaciones de testigos es algo que se ha venido utilizando en el centro a través de, bueno, de estos 20 años. Hoy día parece ser más que una opción o algo excepcional, pareciera que va a ser una práctica habitual en los distintos arbitrajes. Ya tendremos un poco que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Evidentemente esto supone algunos retos, algunas ventajas y unas desventajas, que es precisamente un poco de lo que nos va a comentar el doctor Carlos Soto con su presentación y su experiencia en los distintos arbitrajes en los que ha estado presente. La idea de este taller de actualización es que sea una conversación, que ustedes se sientan libres en hacernos las preguntas que consideren necesarias. Para tener un orden es conveniente que las hagan a través del chat y nosotros vamos tomando nota, y luego entonces, después de la presentación del doctor Carlos Soto, se hacen las intervenciones. No es tan sencillo como cuando estamos todos presentes, que al levantar la mano podemos un poco cortar la presentación, entonces vamos a hacerlo de esa manera para ser lo más organizados posible. Yo de verdad que en nombre del CETCA les agradezco muchísimo haberse conectado con nosotros el día de hoy. También quisiéramos que, bueno, a través de correo o a través de un mensaje directo nos hagan llegar cualquier otro tipo de temas en los cuales quisieran profundizar, como talleres de actualización para ustedes los árbitros, que para nosotros es sumamente importante este contacto que tenemos con ustedes. Entonces, bueno, ya bien siendo la 1:10, y habiendo dado chance a las personas que se van conectando, yo le voy a dar la palabra al doctor Carlos Soto para que, pues bueno, nos haga su presentación y bien recibidas todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Reitero mi agradecimiento al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, CETCA, como se conoce de manera muy habitual a este importante centro de arbitraje, tanto en Caracas como en América Latina. Y saludar a todos los queridos y buenos amigos que he tenido el placer de ver unos segundos antes de que María Alejandra use la palabra. Decirles que es un placer y además una alegría poder compartir en un petit comité algunas ideas, impresiones sobre los procedimientos y arbitrajes virtuales, compartirles las experiencias, algunas teóricas, que duda cabe, y otras fruto de estas tres audiencias que ya he tenido y que he ido desde luego perfeccionando una tras otra y acumulando
un rosario de ventajas y desventajas que se presentan en las audiencias arbitrales. Entonces, sin más, reiterarte mi agradecimiento a María Alejandra y Ana Karina Calderón, que también nos acompaña, y a todos ustedes, no sin antes decirle que hablar con la comunidad venezolana es sumamente grato, pues como ustedes saben, tenía un hermano de corazón, y aún lo tengo, que es mi querido Carlos Leperbanche, y desde luego desde hace más de 20 años soy miembro de la Academia de Jurisprudencia, de Derechos Sociales y Políticas, cuando era presidente el entonces don José Melicho Orsini, una de las grandes espadas del derecho privado venezolano y latinoamericano. Entonces, sin más, tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes y en estos 40 minutos ver cómo podemos sacar provecho conjuntamente. Ya María Alejandra nos ha señalado que el tema, y efectivamente es compartir con ustedes si efectivamente el enunciado que yo les planteo es cierto o hay algún error. Es decir, el arbitraje virtual, el procedimiento virtual, ¿es una opción o es una realidad? Es decir, estamos frente a una situación en la cual uno va a poder optar, o está optando, o va a poder optar en el futuro, o simplemente ya es una realidad y tenemos que adecuarnos a estos tiempos. En reiteradas oportunidades ustedes han tenido que escuchar esta premisa que ya se le atribuye a Platón de que la necesidad es la madre de toda invención o de los inventos, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, hoy día toda la gente que está encerrada durante 33 meses que han estado, y aquellos que en su vida han prendido una cocina y han agarrado una sartén, una olla, pues han tenido dos opciones. Cuando se les ha acabado los enlatados, atunes y cualquier producto, han tenido que ir a la cocina. O aprendían a cocinar, o simplemente seguían comiendo enlatados, o sabe Dios cómo se iban a alimentar, porque no había otra opción, no había restaurante, no había deliveries. Hoy día la cosa ha cambiado, pero durante 2 meses hemos tenido que reinventarnos y en algunos casos remangarnos las camisas y aprender a hacer cosas que no las hacíamos o que las dejamos de hacer por diversas circunstancias. Y ahí viene la primera pregunta. ¿El uso de la tecnología en el arbitraje es una novedad? ¿Es reciente? ¿Los procesos arbitrales y las audiencias virtuales son una novedad o ya se venían realizando? Esta es una premisa y desde ya les adelanto que no es ninguna novedad. Ya se venían utilizando. ¿Qué es lo que ocurría antes del COVID-19? He querido diferenciar antes del COVID, durante el COVID y lo que nos espera después del COVID. Antes del COVID ya se utilizaba el correo electrónico y la correspondencia virtual. Casi todos los centros de arbitraje utilizaban la tecnología para la remisión de memoriales, demandas, documentos, utilizando o los archivos anexos o Dropbox o cualquier otro mecanismo que permitía el envío de documentos pesados, ¿no? Los centros de arbitraje, si bien existen y seguramente existirán y existían físicamente, pues atendían también físicamente y recibían escritos digitalmente. Entonces, y por último, la remisión de documentos y pruebas se realizaban en las dos modalidades, en formatos físicos y en formatos digitales. Y si se utilizaba completamente el medio digital, luego se terminaba enviando los bundles o todos los escritos o al centro de arbitraje o a los árbitros, dependiendo de las reglas aplicables, pero se utilizaban los dos canales. Esto ocurría antes del COVID. Nadie se quejaba, nadie cuestionaba, pero es bueno precisar que el medio escrito, el soporte físico no estaba totalmente descartado. Se utilizaba y desde luego era complementario o en todo caso se utilizaba conjuntamente con la correspondencia virtual o digital. Pero sí había un común denominador antes del COVID, y era que la audiencia era eminentemente presencial. Es decir, todo el procedimiento se realizaba por medios digitales, pero la audiencia era presencial. Y de hecho todos nos preparábamos para las audiencias, es decir, era
era el momento esperado para reunirnos en el lugar fijado por las partes, que podía ser la sede del arbitraje u otro lugar, y si estamos frente a un arbitraje doméstico, por ejemplo, en las instituciones de CEDCA para llevar a cabo la audiencia. Y solamente cuando a veces no era posible en algún arbitraje, las instalaciones del centro de arbitraje no lo permitían, porque eran numerosas las partes que intervenían o las personas involucradas, pues se alquilaba algún hotel o algún ambiente con una mayor capacidad. Durante el COVID la cosa cambia. Es decir, el contacto físico y las reuniones masivas se determinaron que fuesen prohibidas, continúan prohibidas y no sabemos lo que vaya a ocurrir en el futuro. Pero por lo menos no se necesita ser un futurólogo para saber que las reuniones masivas van a estar prohibidas durante un buen tiempo y basta leer las noticias. ¿Qué tenemos que hacer? Dos opciones. O esperamos nuevamente que podamos tener contacto físico para reanudar nuestras actuaciones arbitrales y los procesos arbitrales, o por el contrario vamos hacia una virtualización de los procesos arbitrales. Y entonces ahí utilizamos los medios digitales, la tecnología, ya no para el proceso arbitral, porque ya lo utilizamos, sino concretamente para la audiencia arbitral. La audiencia, que es el corazón del proceso, pues simplemente ahora lo que hacemos es convertirla o llevarla a un mundo virtual. Es decir, esta parte del proceso antiguo que nos quedaba físicamente, pues simplemente ahora virtualizarla. Después del COVID, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos, pero yo creo que hoy día, con las nuevas necesidades, iremos hacia un arbitraje completamente virtual. Y las audiencias, incluidas las audiencias. No responderé esta pregunta, pero luego les diré por qué creo que vamos a ir. Es decir, y se va a decantar el por qué considero que la regla va a ser el arbitraje o el procedimiento completamente virtual y la excepción va a ser las audiencias presenciales. Es decir, se va a cambiar el escenario. En el pasado han habido audiencias virtuales, pero eran la excepción. Eran contadas con los dedos de una mano. Creo que en el futuro, cuando la gente haga uso de las audiencias virtuales, vea las bondades y las ventajas que ellas otorgan, pues simplemente no van a dejar de usarlas. Esto me lleva, todavía no he respondido la primera pregunta, veremos al final. Esto me lleva a preguntarme ahora si las instituciones arbitrales, los centros de arbitraje, y concretamente sus reglamentos, permiten procesos de audiencia virtuales. O si por el contrario deben modificarse los reglamentos arbitrales. Creo que esto es un tema de fondo, ¿no? Esto me recuerda a la contratación electrónica. Cuando surgieron la tecnología y la internet en la década de los 90, una pregunta que nos hacíamos los civilistas era si la declaración de voluntad emitida por medios electrónicos era válida y era eficaz. Ese era. Si las normas de los códigos civiles decimonónicos y los no tan decimonónicos de comienzos del siglo XX o de la segunda de fines del siglo XX permitían y otorgaban validez a las declaraciones de voluntad emitidas por medios electrónicos. Algunos señalaban que sí, otros señalaban que no, pero en fin, en todo caso, y varios códigos civiles se modificaron en esa línea, simplemente para otorgar validez y eficacia a las declaraciones de voluntad. Vayamos ahora rápidamente a hacer un repaso a las instituciones arbitrales. El reglamento de la Cámara de Comercio de la CCI, que es uno de los arbitrajes de los reglamentos que se utiliza, prevé en el artículo 26, referido a las audiencias, que, por ejemplo, en el numeral 1, para celebrar una audiencia, el tribunal convocará a las partes con antelación razonable para que comparezcan ante él el día y el lugar que determine. Por ejemplo, eso es lo que dice el numeral 3. El tribunal tendrá la plena dirección de las audiencias en la cual todas las partes tienen derecho a estar presentes. 4. Las partes podrán comparecer en persona. Yo creo que a nadie le queda la menor duda que este reglamento ha estado pensando en personas físicas, en audiencias físicas.
Es decir, de lo contrario no tendrán que referirse a comparecer en persona o a través de representantes. Y esto hago esta conclusión porque lo contrario no ha tenido por qué emitirse una nota de orientación de la CCI sobre posibles medidas destinadas a mitigar los efectos de la pandemia del COVID. Cuando algo es claro o comprensivo, tú no tienes por qué aclarar o emitir notas. Y en todo caso, si emites notas, no son para aclarar los alcances de tu reglamento. Son notas para complementarlas o para dictar otras reglas. Y entonces, estas notas de la CCI permiten, por ejemplo, en la 16, que ante tal situación en la que vivimos de confinamiento, las partes, los abogados y los tribunales arbitrales deberán considerar si la audiencia o la conferencia debe posponerse o si puede llevarse a cabo mediante presencia física con precauciones especiales o si se debe proceder a través de una audiencia virtual. Con lo cual, también si se determina que la audiencia sea virtual, pues las partes y el tribunal deberán discutir y planificar características especiales del procedimiento. Si un tribunal decide proceder con una audiencia virtual sin el acuerdo de una parte o con la objeción porque no está conforme, el tribunal deberá examinar cuidadosamente las circunstancias y evaluar posibles anulaciones del laudo y en todo caso su obligación será blindar al laudo. Vean ustedes entonces cómo las notas de orientación de la CCI están dirigidas a informar a las partes que las audiencias virtuales se pueden realizar, que el reglamento de la CCI permite la realización de audiencias y la toma de declaraciones a través de medios digitales, pero hubo la necesidad de dictar alguna nota, una nota de orientación. Y en materia de ciberseguridad, también hay un protocolo cibernético, ya que hoy día vemos cómo los sistemas de seguridad pueden ser, no digo fácilmente, pero en todo caso están expuestos a la intromisión de terceros y a que puedan ser hackeados por personas inescrupulosas. La UNCITRAL. Hace poco, la semana pasada, tuve una conversación con la secretaria general de la UNCITRAL, los consejeros de la Corte Permanente de la Haya y los consejeros del CIADI, y todos concluyeron que sus reglamentos arbitrales permitían las audiencias, los procedimientos arbitrales virtuales y las audiencias virtuales, con lo cual no había que hacer ninguna reforma a los reglamentos, que los reglamentos ya estaban, ya contenían reglas para realizar esta audiencia. Pero, nuevamente, si uno va al artículo 28 del reglamento de la UNCITRAL, díganme ustedes qué significa las audiencias se celebrarán a puerta cerrada. Es porque está pensada para una audiencia presencial. No se cierra la puerta en una audiencia virtual. Obviamente, un intérprete muy atento, muy creativo, interpretará eso de otra manera. El artículo 4 dice, por ejemplo, el tribunal arbitral podrá disponer que los testigos, incluidos los peritos, sean interrogados por algún medio de comunicación que no haga necesaria su presencia física en la audiencia, como la videoconferencia. Piensen ustedes cuál era la regla. Es decir, pero que se puede interrogar, claro que se puede, pero han estado pensadas como excepción. En el caso de la Corte Permanente, del mismo modo, el artículo 28.4 dice, el tribunal podrá disponer que los testigos, incluidos los peritos, sean interrogados por algún medio de comunicación que no haga necesaria su presencia física en la audiencia, como la videoconferencia, señalan de manera expresa. El CIADI yo creo que es de las instituciones arbitrales más avanzadas, porque en el 2019 el 60% de las 200 audiencias y sesiones se realizaron por videoconferencia, con lo cual la experiencia del CIADI en materia de audiencias arbitrales es mucho mayor a la de cualquier otra institución, ¿no? Hay, además, el CIADI permite que un taquígrafo de la Corte proporcione una transcripción en tiempo real del procedimiento visible para todos los participantes. Ya existe en las redes varias audiencias que han sido públicas, inclusive todos han podido acceder, o por lo menos ha estado abierta el acceso de todos.
hay toda una serie de protocolos en el CIADI para que, por ejemplo, estén presentes en la audiencia profesionales de la tecnología, es decir, informáticos o ingenieros de sistemas o un experto para poder resolver los problemas informáticos que se presenten, ¿no? Por lo tanto, en el caso del CIADI, creo que es quien nos podría enseñar cómo han realizado las audiencias virtuales desde el punto de vista de la institución, qué problemas, inconvenientes han tenido y en las ventajas que ello ofrece. Entonces, la novísima Corte Internacional de Arbitraje Madrid en Xi'an, que que ha comenzado a funcionar este año, también prevé en su artículo 35 audiencias que se puedan utilizar los medios electrónicos para interrogatorio de testigos o peritos. Entonces, en caso su presencia no sea posible, ¿no? Hasta aquí, lo que podríamos es concluir que los reglamentos arbitrales, hay que ser honestos, no fueron pensados para audiencias virtuales. Y esto creo que hay que ser realistas. Pero que correctamente interpretados, creativamente interpretados, sin ir más allá de su texto, pueden ser y deberían ser incluidos los procedimientos arbitrales virtuales y las conferencias virtuales dentro de, dentro de los reglamentos. Por lo tanto, una reforma no sería necesaria. Me estoy refiriendo a estos reglamentos. Habrá que ver cada reglamento de cada institución arbitral si requiere de alguna reforma o no. Si a mí me preguntan, ¿usted qué recomendaría? Yo diría lo que, digamos, casi con una máxima de antigüedad. Yo prefería ser más papista que el Papa. Es decir, cuando hice, en el caso peruano, la reforma al Código Civil, conjuntamente con el doctor Jorge Muñiz Siches, estoy hablando a fines de los 90, nosotros dijimos, el Código Civil, tal como está pensado de que la manifestación de voluntad puede ser exteriorizada de forma oral, escrita o por cualquier otro medio de comunicación, llegamos a la conclusión que estaba comprendido también los medios electrónicos. Pero luego nos preguntamos, ¿y cómo un juez va a interpretar eso? Un juez interpretará que también los medios electrónicos están dentro del rubro otros medios de comunicación y llegamos a la conclusión que no todos tienen el mismo nivel de conocimiento. Y no solo me refiero a los jueces, sino a los practicantes del derecho. Quien mañana quiera cuestionar una declaración de voluntad, en ese momento me estoy refiriendo al Código Civil, decíamos, es fácil que diga, porque ahí no dice expresamente y explícitamente que una manifestación de voluntad a través de medios electrónicos sea válida. Por lo tanto, dijimos, lo que abunda no hace daño. Entonces, mejor modifiquemos el Código Civil, si es posible, y expresamente, explícitamente incorporemos la validez de estas comunicaciones de voluntad. Aunque no sea necesario desde el punto de vista jurídico, pero para que no quede la duda a ningún practicante del derecho, hagamos. Trayendo ese mismo comentario a los reglamentos arbitrales, yo diría, si puedes modificar tu reglamento, hazlo. Así mañana el abogado leguleyo que quiere encontrarle 3 patas al gato, le va a encontrar no 3, 2, 1. Y entonces dirá, no dice expresamente y por lo tanto este lado debe ser anulado porque yo me sometí a un reglamento arbitral que preveía que las audiencias tenían que ser presenciales y por lo tanto me he llevado con mi objeción a una audiencia virtual y por lo tanto pido la anulación del laudo. Y creería que, además, una reforma, un reglamento podría llevarnos a la siguiente conclusión, es que los procesos arbitrales en curso se adecúen a ese nuevo reglamento y los nuevos, que duda cabe, eso sí, no habría la menor duda de que se ajustarían a los nuevos reglamentos. Pero yo sería más papista que el Papa recogería desde luego las experiencias internacionales y todos los documentos como el protocolo de Seúl y todas las demás y los demás documentos que se vienen presentando. Lo cual me lleva aún en estas posibles reformas. Y si no se puede reformar el reglamento, porque obviamente esto puede ser engorroso, burocrático, en fin, lo que fuese,
o porque a veces no es bueno abrir una caja de Pandora. También desde un punto de vista legislativo alguien dice, si abrimos la posibilidad de reformar esto, alguien va a querer reformar E, Y, Z, y malogran toda la estructura coherente de un reglamento. Mejor que se quede así. Bueno, si se queda así, entonces probablemente saca una nota orientativa como la CCI, precisando y casi que mañana cuando alguien quiera cuestionar, oye, ya la autora del reglamento, la entidad que administra los arbitrajes bajo ese reglamento, ha precisado que son varias estas audiencias y que una correcta interpretación de los reglamentos debería llevarnos a este camino. En el 2018, la Queen Mary, que es la Universidad de Londres, con Watson Case, indicaron que solo el 5% de los encuestados nunca usó el sistema de videoconferencia. Es decir, el sector empresarial, el sector de usuarios, de practicantes del arbitraje, solo el 5%. Con lo cual estamos hablando que el 95% ya está familiarizado con el sistema de videoconferencias. No digo que necesariamente el 95% sea experto, pero que por lo menos usó el sistema de videoconferencias. Y que el 43% lo usaba de manera muy frecuente. En esa misma línea podemos ver cuáles son los aspectos más valorados en el arbitraje internacional. Y claro está la ejecutabilidad de los laudos y la rapidez hacia un 12%. Y por último, los menos valorados, el tema de los costos. Yo creo que aquí va a haber un tema importante que puede ayudar. Hago mención a estas encuestas porque esto nos puede llevar a ver cómo estos aspectos, es decir, este nuevo mundo virtual que vivimos, podría, y las opciones que nos ha regalado esta crisis, podría llevarnos a decir, ok, si estos son los aspectos menos valorados, ¿cómo puedo yo ofrecer mejores opciones? Y hablo ya en términos de servicios. Lo que SETCA ofrece son servicios. Lo que los abogados y los árbitros ofrecemos son servicios, y como tal, los clientes, que en este caso son los usuarios del arbitraje, las empresas, el sector privado y el Estado también, pues lo que quieren es un servicio más eficiente y eficaz. Esto me lleva ahora a hablar de las ventajas y desventajas del proceso virtual. El problema de los procesos virtuales, de los procesos completamente virtuales, no está en el proceso mismo, en la presentación de documentos, en la remisión de pruebas, en la remisión de los bundles digitales. El problema que yo veo, más el temor es el de la audiencia virtual. Y dentro de la audiencia virtual, el interrogatorio de testigos, la actuación de las pruebas, el interrogatorio de testigos y la actuación de los peritos y expertos técnicos, económicos de una audiencia. Porque alguien podrá decir desde ahora, el alegato que hace el abogado, tanto de inicio o de cierre, el opening o el closing, lo puedes hacer por medios virtuales. Es cierto que no llegarás al óptimo que realizabas cuando tú hacías uso de la palabra en una audiencia física, pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Y les digo, en las 3 audiencias que he participado, los abogados se han lucido haciendo audiencias, alegatos de apertura y alegatos de cierre. Por lo tanto, no, esto creo que es más un miedo, un temor, ¿no? El temor está en el interrogatorio de testigos y el cross de peritos. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo? Y ahí vamos a entrar con esto ya para ir terminando, cerrando, porque creo que esto puede ayudarnos. Ahorro en costos. Es decir, piensen ustedes en todos los costos que una audiencia, ni siquiera les digo que piensen, recuerden, los que son abogados, lo que han tenido que pagar en costos para la realización de una audiencia. Alquileres de hotel, viático, pasajes en primera clase, no solo los días que dure la audiencia, sino una semana antes o varios días antes para que se puedan aclimatar las personas, preparar la audiencia. Y no estamos hablando de 1 o 2 personas, estamos hablando de todo un equipo para incorporando a asociados, socios, paralegal, y en general el costo no era menor. Basta con ver las liquidaciones de costos y las facturas por eso. Bueno, ahora en un mundo virtual ese costo no es cero,
no es cero, porque hay un costo mínimo que es el costo tecnológico de la plataforma, ahora se debe incorporar a un nuevo personaje en los equipos de los abogados, y es el tecnológico, el ingeniero de sistemas. Si antes ustedes llevaban al paralegal para que les busque los documentos, ahora tiene que haber un tecnológico en cada equipo que los ayude con todos los inconvenientes que se puedan presentar. Pero independientemente de ese costo mínimo, el ahorro en costos es sustancial, es kantiano, o sea, no necesita explicación. El ahorro en tiempos, hay una gran pérdida de tiempos muertos, y concretamente son los viajes, ¿no? Traducido a la logística en el traslado de personas, pues hoy día ya no se requieren de esos tiempos muertos para el traslado de personas. La eficiencia para que los abogados coordinen internamente y preparen sus intervenciones de audiencia. Les pongo un ejemplo concreto. En una audiencia presencial, cuando la contraparte estaba haciendo uso de la palabra en cuanto a su alegato o el closing o interrogatorio, y los abogados de la otra parte querían coordinar algún tema, tenían dos opciones: o coordinaban utilizando los POSIT, o coordinaban utilizando el WhatsApp o algún chat, pero era simplemente con esos mensajes. Y muchas veces el abogado con el cual querían coordinar no necesariamente podía estar atento, porque podía estar haciendo el uso de la palabra, y por eso le colocaban un POSIT en la mesa para que tenga en cuenta de algún argumento o alguna prueba. Hoy día, y claro, no podían hablar porque obviamente el tribunal les iba a pedir que que guarden silencio, o en todo caso tenían que salir de la sala. Y si salían de la sala, se perdían ese momento de alegación de la contraparte. Hoy día, en tiempo real, ustedes pueden estar en la audiencia virtual, abrir un salón virtual y comunicarse con todo el equipo de abogados. Estar escuchando el alegato de su contraparte y a la vez coordinando con con los miembros de su equipo, pero estás, por ejemplo, ¿no? ¿Es cierto lo que está diciendo? No, no es cierto, está mintiendo porque hay esta prueba presente inmediatamente. Entonces, hay una mejor eficiencia para coordinar con los abogados. ¿Eso qué nos permite? La tecnología. La tecnología permite eso. Mayor probabilidad de participación de árbitros internacionales. No la única, pero una razón para que una empresa venezolana no contrate al doctor Soto como árbitro era, sí, el doctor Soto puede saber sobre esos temas, tiene experiencia en materia de infraestructura, pero hay costos. Y esos costos están en los pasajes, la estadía, no solo de una audiencia, si luego hay otra audiencia, un alegato, pues simplemente esto encarece los costos. Y a veces, seguramente, como ocurre en todos los países, decían, bueno, si la cuantía de la controversia y el honorario lo permite, pues simplemente vamos a un árbitro internacional. Pero si la cuantía es menor, pues simplemente no se justifica. La lavada de la camisa nos sale más cara que la camisa. Hoy día ya no existe esa, no digo la única, pero una de las importantes razones para no contar con un árbitro internacional. Yo puedo tener como árbitro en Perú a cualquiera de los colegas que conforman del mundo del medio arbitral venezolano, sin ningún inconveniente, porque el costo es cero, como tener a un colega peruano. ¿Okay? Y creo que esto abre un panorama a un arbitraje con contenidos internacionales por la participación de los árbitros. ¿Qué permite esto? Permite mayor calidad, permite un mayor contacto y una internacionalización de los centros de arbitraje en general. Mayor disponibilidad de testigos y peritos. Los testigos a veces son controlados por una parte y a veces no son controlados por otra parte. Claro, si tiene si yo soy la parte demandante y el testigo es el gerente legal de mi empresa, pues simplemente él va a ir a testificar y las horas que él invierte y los gastos los voy a cubrir yo. Y además el tiempo no se lo va a descontar porque no va a pedir permiso, licencia del trabajo, porque yo se lo voy a dar y en todo caso, es más, casi obligatoriamente tiene que ir a testificar. Pero si el testigo fue un ex trabajador, ¿qué obligación tiene para ir a una audiencia arbitral? Ninguna. Y si trabaja en alguna institución, como puede ser el Estado, puede ser una empresa privada, pues va a depender de los permisos que esta empresa le dé.
Y obviamente va a estar en riesgo si es un permiso con goce a haber o sin goce a haber. Entonces hoy día, y eso nos pasó en los casos que hemos tenido, un testigo decía al señor, yo puedo testificar pero a las 8 de la noche, porque esa hora termino mi trabajo y podría colaborar, pero ustedes me citan a las 3 de la tarde, 10 de la mañana, yo no voy a poder. Entonces, ¿qué se hizo? Habilitamos ese horario para tomar el interrogatorio de ese testigo. Ya no hay que pagarle pasajes, ya no va a tener problemas con su horario laboral, tendrá sí algunos inconvenientes en casa porque tendrá que estar 1 o 2 horas dedicándole tiempo, pero, y lo mismo puede ocurrir con un perito, ¿no? Posibilidad de un mayor número de audiencias en simultáneo. Un problema que había, y les digo, en el caso, no sé, en el caso de SETCA, pero me gustaría, digamos, ahí, y seguramente María Alejandra nos podrá decir, pero ningún centro de arbitraje pues tiene 100 salas, ¿no? No tiene 10 auditorios, tiene 1, 2, 3, 4, 5, por ahí. Con lo cual, tener audiencias, ¿cuántas audiencias en simultáneo se pueden tener? 4 o 5, no más, ¿no? En Perú, que las audiencias, los arbitrajes se cuentan por centenas, los centros de arbitraje decían, el tribunal se ponía de acuerdo y decía, bueno, el día 15 a las 9 de la mañana no tenemos salones. Pucha, ¿cuándo tienen salones? El día 23 de 10 a 1, el otro día tal. Y entonces uno estaba limitado. Hoy día uno puede tener con la tecnología no 1, no 5, miles de audiencias en simultáneo. Enhorabuena que haya miles de audiencias, porque eso significa que hay casos. Pero ya no hay una limitación por la infraestructura de o la capacidad de física de audiencias o de salones físicos de la Corte de Arbitraje. Mayor eficiencia para la deliberación del tribunal. Normalmente cuando, en mi caso ahora que yo actúo solo como árbitro, en los arbitrajes en los cuales tenemos que deliberar, lo que hacemos es coordinamos los almuerzos o una cena, o tenemos que estar cuadrando agendas. Y claro, en Lima, que el tráfico es espantoso y es endemoniado, uno tiene que calcular 1 hora a esas 2 horas o 3 horas de deliberación, 1 hora antes y 1 hora después, con lo cual ya son 3 y 5. Entonces, hoy día puedes tú concentrar tus 3 horas de deliberación y ya tus 2 horas de tráfico no las necesitas. Si quieres esas 2 horas ahora las inviertes en preparar tus apuntes para el caso. Y hay un cuidado al medio ambiente. ¿Sí? Todos los verdes y en general los que quieran cuidar el medio ambiente, pues ahora tienen una razón adicional. Porque papel ya no se circula. Es más, por cuestión sanitaria no se circula, ¿no? Yo cuando me vienen aquí a dejar algunos papeles, le digo, déjenlos ahí abajo y se van acumulando. Entonces, y eso también contribuye a un menor costo. Estas son algunas ventajas que yo he visto y que, repito, son kantianas, es decir, se explican por sí mismas. Las he comprobado y que cuando uno las comprueba, pues simplemente va a ver la bondad de la ventaja y va a decir, o te gusta o no te gusta, y eso es otra cosa, pero son ventajas que no se pueden cuestionar. Pero como todo en la vida no es de color de rosa, hay un conjunto de desventajas. Primero, la inmediación deja de ser el elemento principal. En una audiencia, el objetivo de los abogados, de una parte, es ganar el caso. Para eso me han contratado. Y para ganar el caso yo tengo que persuadir y convencer a mi tribunal que mi cliente tiene la razón. Y para eso utilizo los argumentos y todo el sistema legal. Y acredito con pruebas todos los medios probatorios típicos y atípicos, pruebo los hechos que yo alego y los argumentos que alego. Esa inmediación, obviamente, deja de ser un elemento principal. El contacto personal que yo podía tener con ustedes o con María Alejandra, desde luego, ya no es el elemento principal en una audiencia virtual. Ese contacto físico ya no es posible, no solo no se puede, está prohibido. Entonces, por lo tanto, uno tiene que ser muy creativo para saber cómo sustituye, cómo reemplaza o cómo logra, utilizando la tecnología, transmitir eso que antes lo hacía y lo lograba mediante el
medio de forma presencial. Hay una concentración virtual limitada de los árbitros, partes, testigos y peritos. Está demostrado científicamente que el nivel de concentración en medios virtuales es menor a las reuniones presenciales. Basta con ver las conferencias y congresos. O sea, ustedes podían tener un congreso, pues no ustedes, todos hemos tenido un congreso de todo un día. Empezamos a las 9, terminamos a las 7 de la noche en Perú, con el almuerzo incluido intermedio, sus 2 horas, 2 horas y media. Hoy día pensar tener toda esa capacidad de concentración en una audiencia virtual es imposible. La gente no aguanta y en la experiencia, y además hay una concentración muy no igual a la concentración que uno tiene en el mundo virtual. Se distrae mucho más. Estoy casi seguro, y pondría las manos al fuego, que no todos los que están en esa audiencia han apagado sus celulares. Algunos siguen revisando su correo electrónico, algunos están revisando algún escrito, algunos están atendiendo una llamada. Eso no se les ocurriría, no se nos ocurriría para incluirme hacerlo en el medio físico. Por un tema de respeto, porque uno entraba a una audiencia y lo primero que hacía era apagar su celular, a una audiencia presencial. Hoy día no la apaga. Yo estaba en una audiencia y seguían hablando por teléfono, colocaban mute y seguían hablando acá, ¿no? Aló, sí, tal cosa, y seguían. O los que son, ya iban simplemente, decían, ¿cómo hago este tema? Pues simplemente bloqueo aquí, ¿no? Pongo mi fondo para decir que estoy y me voy a hacer otra cosa. Entonces, seamos honestos. Es decir, hay un problema de concentración. ¿Cómo lograr eso? Bueno, ese es por eso hablo de una desventaja, no hablo de qué hacer. Problemas de conexión a internet. En las audiencias he visto, yo ahorita me estoy escuchando. Yo ahorita veo que muevo las manos, muevo la cabeza y sé, pero yo no sé si ustedes me están viendo correctamente, nítidamente. Yo no sé si ustedes me están escuchando. Veo a María Alejandra y por los gestos, un poco más o menos por cómo va moviendo la cabeza o algunas facciones, veo que está atenta. Pero yo no sé si Valerio González o Jorge Chacón están escuchando en este momento. Y aún si estuviesen escuchando, o sea, mirándome, no sé si efectivamente estén escuchando mi voz. Porque eso es lo que ocurría. ¿Qué es lo que pasó en las audiencias que tenían? Y este es el problema. No todos tenemos el mismo nivel, la misma potencia de conexión a internet. O sea, todos estamos en casa. En mi casa somos 2 personas. Como decimos aquí en Perú, 2 gatos. Pero hay familias que tienen 10 gatos. Es decir, mamá, papá, 3 hijos, por ahí la empleada, uno de los hijos casados, 2 niños, todos estudian, todos trabajan, a la vez, si suman el uso de sus ordenadores más sus equipos de celulares, estamos hablando de 20 equipos, como mínimo. En mi casa no ocurre eso. Entonces, mi conexión debe ser mejor, presumo, que aquella que tiene 20. Los que tienen fibra óptica tienen una mejor conexión. Los que están conectados por cable tienen una mejor conexión que aquellos que están conectados por Wi-Fi. Entonces, las computadoras antiguas, o sea, las famosas PCs, esas que las iba uno repotenciando, todas se conectan en su gran mayoría por cables, o sea, tienen sus aparatos. Hoy día los equipos, y concretamente todas las computadoras, las laptops, se conectan por Wi-Fi. Porque claro, porque se pueden trasladar, la razón se explica. Es decir, yo necesito un aparato para trasladarlo. Y claro, si tengo que conectarme a internet, yo no tengo que trasladar un cable en un parque donde conecto a internet. Me cuelgo de la red vía Wi-Fi o wireless o sin cables. Pero el problema que tiene esa conexión es que es débil. En cambio, las conexiones por internet son mucho, mucho mejores, ¿no? Y ese sí es un gran problema. Pero vean ustedes que ese es un problema tecnológico que se puede resolver. Ese es un problema tecnológico que se puede resolver. No es un problema jurídico.
Falta de destrezas en el manejo de herramientas virtuales. Y esto no tiene nada que ver con edad, esto tiene que ver con actitud. O sea, para mí, y lo digo abiertamente, o sea, Zoom, Teams, Weaver y todas las demás plataformas las he conocido a partir del 16 de marzo adelante. O sea, antes del 16, o sea, del 16, perdón, hacia atrás, lo que utilizaba para mis audiencias, cuando algún testigo no podía acudir o algún árbitro no podía acudir, era Skype o algún sistema de videoconferencia, pero limitadísimo. Pero del 16 adelante han aparecido en mi vocabulario y en mi escenario laboral las nuevas plataformas de videoconferencia. Entonces, uno tiene que adquirir destrezas, esas destrezas blandas. Y aquí hay un tema, alguien dirá, pero para eso está el tecnológico, para eso está el informático que se encargue de eso. Sí y no. Esto es como manejar un vehículo. O sea, yo hoy día tengo chofer y me moviliza de un lado a otro. Me ahorro. Pero si yo sé manejar, yo sé si el conductor está malogrando la caja o no. Yo sé si el conductor está haciendo sufrir al auto. ¿Por qué? Porque voy a escuchar el sonido o escucho. Pero si no supiese nada, yo no sé si está haciendo esfuerzo innecesario al vehículo. Entonces, uno tiene que saber. Ahora, en algún momento eso les va a servir. Cuando haya interrogatorios, objeciones, pues tener esa destreza legal o depender. Imagínense en este momento, si yo fuese el presidente del tribunal arbitral y mi tecnológica, perdóname María Alejandra, fuese María Alejandra, es decir, la ingeniera de sistemas sería la ingeniera del centro de arbitraje. Yo tengo que hacerle el uso de la palabra al doctor Chacón. Entonces, porque el doctor Chacón levantó la mano y dijo, quiero hacer uso de la palabra. Y no sé qué botón apretar. Entonces tendría que ir, doctora María Alejandra, por favor, ¿le puede dar al doctor Chacón la palabra? Sí, doctor, un momento, doctor Chacón, ya puede ser la palabra. Pierdo tiempo y claro, todo el mundo va a decir, pucha, que nuestro presidente que no pueda siquiera decir, agarrar, a ver, doctor Chacón, un momento, sí, ok, tiene uso de la palabra. Le corto el micro y le digo, ok, su tiempo ha terminado. Es decir, estas cosas mínimas tienen que manejarlas. Ustedes no van a convertirse en ingenieros de sistemas, pero dejar todo en mano de la secretaria o del ingeniero de sistemas, desde mi punto de vista, es un grave error. Y este estrés, por eso decía, la falta de destrezas no tiene que ver con edad, tiene que ver con actitud. Porque alguien podrá decir, los millennials son más proclives. No necesariamente. No necesariamente. Y hay otro tema que es importante, y es, cuando uno elegía un tribunal, y principalmente un presidente, además del conocimiento, la capacidad, de la experiencia, lo elegía porque infundía respeto en el tribunal y porque era posible lograr un respeto en la audiencia con todas las partes intervinientes. Hoy día, eso lo tiene que lograr o se tiene que lograr por medios virtuales. Es decir, controlar a dos fieras, con todo respeto, la demandante y la demandada, cada una con sus legítimos derechos. Antes uno hasta con la mirada le decía, o levantaba la mano, un segundo, espérese, termino. Pero hoy día ya no tengo esa mirada. Yo no puedo mirar al doctor Chacón si aún no tengo cámara, no puedo mirar al doctor Valerio, entonces tengo que tener algo más. Esas destrezas tienen que surgir, como esas destrezas del abogado que tiene que transmitir. La abogacía y el derecho provienen en gran parte de la retórica. Es decir, uno transmite con un lenguaje corporal también. Bueno, hoy día tendrán que ver cómo se las ingenian para adquirir esas destrezas en el manejo de herramientas virtuales. Equipos informáticos obsoletos. Es decir, aquí uno va a tener que invertir, y repito, invertir en mejor equipo, en mejor tecnología. Entonces uno tendrá que llamar al informático y decirle, informático digo con todo respeto, ¿no? Mira, mi computadora aguanta esta, no aguanta esta. No, no aguanta. Chao, adiós. Su cámara es de hace 7 años. Yo tengo, por ejemplo, los estoy viendo aquí en una iMac de Apple, que es de hace 3 años. Y lo veo con una nitidez. Tengo una Lenovo Core i5 de hace 5 años, porque ya las he mapeado porque ya he hecho con el tecnológico.
y la imagen es borrosa, ¿ok? Entonces, imaginen ustedes lo que puede ser una Mac o una iMac o una Lenovo, cualquier otra, no necesariamente Apple, actual. Obviamente la imagen va a ser mucho más nítida, la rapidez y la velocidad para conectar. Entonces hay toda una serie de ventajas que uno tiene que decir, bueno, ya el auto viejito hay que cambiarlo o hay que repotenciarlo. Mayor riesgo en la confidencialidad. Yo veo, por ejemplo, y aquí veo, miren ustedes, a ver, solo a modo de ejemplo. Veo un iPhone de José Angrisano, no sé si es el nombre. Veo una M o una R y no tengo en esa MR el nombre. No sé quién serán. En una audiencia, uno tiene presencial, es fácil controlar o evitar que terceros ingresen a la audiencia. Pues simplemente alguien que no está acreditado, la secretaria arbitral o el personal no le permiten el ingreso. Y al mirar el DNI dicen, oye, usted no es ¿no? Hoy día no se puede hacer eso. Entonces hay que generar un protocolo para evitar que terceros ajenos ingresen. Entonces, esto me recuerda como a los correos electrónicos que uno se crea, ¿no? Cuando tenía 13 años, se creaba un correo electrónico Condorito, ¿no? O el Rayo Veloz. Sí, el serio problema que tiene ese Condorito, Rayo Veloz, es que si nunca cambiaron ese correo electrónico, ya hoy día les es difícil, porque todo el mundo identifica su correo electrónico, ese personal, ¿no? ¿Por qué? Porque han pensado que ese correo no iba a ser su correo profesional. Lo sacaron además por gracioso, porque les pareció divertido. Nadie saca un correo electrónico cuando tiene 20 años, 18 años, siendo consciente que toda su vida lo va a acompañar. No, no, lo mismo ocurre. Entonces hay un mayor riesgo en la confidencialidad y en la intromisión de terceros. Bueno, hay que generar protocolo. Falta de lectura corporal y contacto visual con el tribunal arbitral de la contraparte. Cuando uno habla, cuando uno expresa una idea, no solo transmite el mensaje con las palabras, sino que el mensaje se transmite en parte con las palabras, en parte con el lenguaje corporal y en parte con el contacto visual. Si yo le quiero decir en este momento a María Alejandra, que es la presidenta del tribunal, digo, tome nota, María Alejandra, de esto, por favor. Esta es la prueba. Es diferente a si yo le digo, bueno, señora presidenta, esta es la prueba que usted tiene que tomar en cuenta. Es decir, hay un impacto distinto a través de esos medios virtuales. Imagínense la eficacia que se lograba en una audiencia presencial. Esa lectura corporal que no puede hacer María Alejandra de mi cuerpo, porque no sabe si me estoy parando, si estoy flexionando, si estoy respirando, si me estoy irritando frente a un comentario de la otra parte, no la puede hacer. Primero porque tendría que ver todas las caritas para poder empezar a leer. No tiene una visión comprensiva de toda la sala. Ese es un problema técnico también, pero también es algo que no se va a resolver técnicamente. Alguien dirá, y conectamos un montón de cámaras, como tiene el CIADI, y de pantallas. Sí, pero yo no puedo leer a todos. No puedo leer a todos cuando alguien agarra y dice, pero esto es absurdo. O sea, no he dicho ni una sola palabra, pero todo el mundo entiende que estoy transmitiendo un mensaje. Probabilidad de que el tribunal no esté completamente atento a la audiencia. En una audiencia presencial, por lo menos, aquel que se dormía, el colega al lado, le daba un codazo o disimuladamente con el pie lo pateaba por debajo y el otro, sí, hacía así como que, no da cuenta, sí, agarraba una hojita, ¿no? Sí. Ahora no hay forma de despertarlo. O sea, si el doctor Soto se quedó así dormido, no hay forma. Aquí me despierta. No hay. Me tendrán que llamar por teléfono, no sé. Entonces, esto que suena gracioso, ocurría. Ya, pero no solo me refiero a esto, al árbitro presente pero ausente. Me refiero a, yo no sé si el tribunal está atendiendo. Yo no sé si la doctora María Alejandra, Ana Karina Calderón, que son los árbitros, están atentas.
Yo no sé si están viendo su celular, están aprovechando para hacer otro. En una audiencia física yo estaba con la vista fija en ella. Y por lo menos, no podía garantizar, pero por lo menos tenía la tranquilidad de que me estaban escuchando, mirando. De ahí que me entiendan, ya eso es otra cosa. Pero ahora, ese es un problema. Mayor probabilidad de distracción de los participantes de la audiencia. Porque como tenemos estos botoncitos de silenciar, el botoncito de la cámara, yo no sé si todos los que están aquí, los 30 participantes, están escuchando. O sea, porque algunos van a aprovechar y dicen, ya sé lo que va a decir en el alegato final, ya tenemos el caso, ya lo tengo todo el caso completo. Entonces simplemente le pongo mute y apago la cámara. Bajo el pretexto de que, como hay que, la conectividad hay que lograr, no con eso no estoy diciendo, María Alejandra, que es un pretexto lo que has dicho, sino es una necesidad, pero en una audiencia creo que no debería suceder eso, porque yo necesito ver a mi tribunal. Necesito que todo el tribunal esté por lo menos ahí presente. Y ningún tribunal puede apagar su cámara. Ningún miembro del tribunal. Porque, y si alguien quiere ir a un llamado de la naturaleza, pues hará lo que se hace en una audiencia física. Y diré, presidenta, doctora, y a las partes, les pido por favor que hagamos un segundo intermedio y tengo un llamado a la naturaleza y regreso entonces. Perfecto, o sea, así se para, ¿no? Pero no, hoy día van a atender el llamado a la naturaleza, ponen la fotito, apagan y ya está. Y obviamente eso, ¿cómo controla? Nuevas tácticas de guerrilla. O sea, la táctica de guerrilla es, no escucho, se me fue la señal, ¡pac! Se me fue la señal. Y así, al doctor Miguel Ángel Clare, que lo veo ahí, le interrumpo. O sea, obviamente tendré que ser tonto para que la presidenta María Alejandra González no se dé cuenta, pero no llegaré a ese límite, ¿no? Pero sí le corto la hilación. Entonces, aquí estas interrupciones de mala fe se dan, las he vivido en las audiencias, se van a dar y seguramente aparecerán nuevas tácticas de guerrilla que tendrán que enfrentarse, porque ya conocemos las anteriores, pero las nuevas se van a ir. Probabilidad de que testigos y peritos no actúen de buena fe. Sí, ese también es un problema, que sean controlados por un tercero. Hay mecanismos, dicen, bueno, las cámaras de 700 grados, 2 cámaras, una adelante, otra detrás, que tengan los documentos, que levanten las manos, que agarren ahí, estén conectados ahí. Bueno, uno tendrá que ser creativo, pero eso es una desventaja, hasta que logremos adquirir una destreza. Cuando me refiero a las desventajas, son las que se están presentando y que yo he encontrado. O sea, estas desventajas son fruto de la experiencia de mis 3 audiencias arbitrales. ¿Sí? Pero creo yo que con el transcurso del tiempo esta lista debería ir reduciéndose, debería ir desapareciendo. No sé si todas, pero muchas de ellas. Los equipos informáticos Soleto es como la tabla del 1, compra por nuevos equipos, ¿no? Problemas de conexión a internet, fibra óptica, amplía el nivel de banda en tu domicilio, en la oficina, ¿no? Probabilidad de distracción en la audiencia, todo tu equipo a otra cosa. Esta distracción en la participación en las audiencias, si yo era abogado y líder de un equipo de abogados de una parte, yo controlaba todo mi equipo, es decir, veía que todos están trabajando ahora, que cada uno está en su domicilio. ¿Cómo controlo? ¿Cómo sé que mis asociados están? Asumo que por ser profesionales deberían estar atentos, pero no puedo garantizarlos. Entonces ahí hay un tema que se puede corregir, se puede mejorar, de eso se trata. Y voy terminando, y creo que esto de los tips prácticos se los voy a dejar para luego para las preguntas, porque son varios temas que los voy a... ¿Qué es lo que tiene que hacer el mejor tip de todos? Nosotros somos de la generación, por lo menos yo... Dime si quieres. Vean ustedes, nosotros somos de la generación por lo menos yo soy de la generación del 70, fines de 70,
del 60, 70, y recuerdan esta película, El Karate Kid. ¿Recuerdan este muchacho Daniel San y el maestro Miyagi? Que en el entrenamiento le dice, agarra, encera y pule, encerar y pulir, ¿no? Y claro, el pobre Daniel San decía, pues a mí que me enseñan a encerar y pulir, yo lo que quiero es aprender artes marciales para poder defenderme y participar en la competencia de karate y ganar y quedarme con la novia guapa que en ese entonces no me acuerdo el nombre. Bueno, pero, y todo el día encerando y puliendo, cuando al final la moraleja del maestro San es encerar y pulir no es otra cosa que un paso de las artes marciales, pero es encerar y pulir, es decir, practicar, practicar y practicar, practicar audiencias, y ahí el centro, María Alejandra, un consejo que puedo hacer siempre como de un conejo es hacer audiencias arbitrales tipo mock case, ¿no? Tienes tu conjunto de árbitros, a ver, un tribunal arbitral, ¿qué pasaría? El doctor Clark, bueno, abogado una parte con su equipo, a ver, veamos en nuestro terreno qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Porque solamente preparando vamos a tener una mayor destreza en el arbitraje. Y con esto voy terminando. Miren, esta es una frase que se le atribuye a Albert Einstein. Algunos dicen que no la dijo Albert Einstein. Hay toda una disputa, pero aquí no es el momento para entrar a debatir. Pero me gusta la frase, independientemente de quién la haya, se le atribuya, pero en este caso se la atribuiremos a Albert Einstein. Dice, la creatividad nace de la angustia, ¿no? Quien supera la crisis se supera a sí mismo. Hoy día estamos muy consternados con todo lo que estamos atravesando a nivel mundial. Y tenemos dos opciones. O nos tiramos a morir con todo cariño y respeto, lo digo de una manera muy no despectiva, o nos reinventamos, seguimos adelante. O esperamos que la normalidad anterior al 15 de marzo, antes del confinamiento, unos días más o días menos en todo el mundo, retorne, si es que retorna algún día, o simplemente nos reinventamos y enfrentamos el mundo de otra manera. Las crisis no son malas, las crisis son opciones, si logramos superarlas. Es decir, y yo creo que aquí este confinamiento nos está dando una oportunidad, y es una oportunidad de decir, ok, ¿cómo podemos utilizar la tecnología? Que ya la veníamos utilizando, pero ahora de una manera mucho más amplia para que el arbitraje nacional e internacional no se detenga, para que el arbitraje se incremente, para que los procesos arbitrales y las audiencias arbitrales logren su cometido, que las partes puedan exponer su caso, que los testigos puedan ser interrogados, que los peritos puedan exponer su informe y que puedan realizarse un croquis debido. ¿Cómo lograr eso? Okay. Hay ventajas, hay desventajas. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que hacer? Esto, y esto es algo personal, porque es mi norma de vida, o sea, para mí toda crisis es una oportunidad. Con todos los caídos en el camino y con todos los argumentos que duda cabe, pero creo que es una oportunidad. Si CEDCA, para ir a concreto, se posiciona como un centro virtual, como un centro tecnológico, obviamente va a estar a la vanguardia de cualquier otro centro. Si el reglamento de arbitraje es moderno, no porque se haya dictado ahora, sino porque permita los procedimientos arbitrales completamente virtuales, las audiencias virtuales, respetando el debido proceso, el derecho de defensa. Que tenga árbitros familiarizados con la tecnología. Y no me refiero a edad, me refiero a capacidad y actitud. Que tenga la infraestructura tecnológica para lograrlo, que duda cabe, va a estar por delante de sus competidores. ¿Esta es una oportunidad? Pues claro que es una oportunidad y, por ejemplo, esto es lo que yo monté en mi oficina, en mi casa. Dije, para mis audiencias arbitrales, dije, ¿cómo hago? Porque yo en una audiencia física tenía mi ordenador
y llevaba con una maleta, un carrito, todos mis expedientes y mis files. Hoy día ya no tengo el carrito, ya no tengo el expediente físico, ya no tengo los documentos físicos en mi escritorio. Entonces, ¿qué hago? Ok, una de las pantallas es todas las caras, si ustedes quieren, de todos, así, ya no los verían pequeños, sino estaría todas las intervinientes del tribunal y los abogados líderes o los que hagan uso de la palabra y el testigo cuando sea interrogado. Otro es el transcript, donde leo en línea toda la audiencia, y otra donde están mi bundle digital, todo mi expediente. Y mi celular para comunicarme con el tribunal arbitral. Y este foldercito es para ir tomando notas de lo que pueda ir saliendo, ¿no? Esto, manejar, y se los digo, o sea, no es que yo sea un Ayrton Senna, una Fórmula 1, ¿no? Pero tampoco soy el hombre de las cavernas, el hombre de Cromañón. Pero mi meta es ser un Ayrton Senna y poder tener la destreza de todas esas pantallas. No es fácil, cuesta, porque la vista se cansa, las manos no las tenemos como las tienen los millennials, que han nacido en un mundo digital y ellos mueven las pantallas y pueden tener varios archivos a la vez. Nosotros tenemos limitaciones, pero bueno, las limitaciones te las pones tú. Con una actitud aprendes y entrenando y entrenando y entrenando. O sea, este escritorio es un escritorio pequeñito, porque no es mi escritorio en mi oficina. Esto ha sido transitorio porque he tenido que traer un escritorio pequeño que entre en mi domicilio, y claro, el día que tendré, que vuelva a mi oficina, tendré el directorio, porque ahí es donde montaré mi centro de operaciones, como si fuese un Wall Street, y iré viendo, y mi tecnológico estará al costado. Obviamente alguien dirá, hace poco me designaron dos árbitros en Perú en un arbitraje para presidir un tribunal. Y la razón por la cual me dijeron es, Carlos, tú vas a saber controlar este tema. Mira, no me dijeron si yo era capaz, competente, o por lo menos ese no fue el elemento detonante. Fue, tú vas a poder controlar, nosotros confiamos en ti para ese tema. Entonces, claro, dije, aquí hay un valor agregado y un elemento que van a tener en cuenta todos, que es distinto al que tendríamos anteriormente. Entonces, hay una agenda pendiente, compañeros, y es el tema de ciberseguridad, confidencialidad, ¿no? Que para otra conferencia, además, yo en ciberseguridad creo que tiene que haber un ingeniero, el expediente digital y la conservación de actuaciones arbitrales, porque todo va a quedar en una nube, se descargará, veremos cómo se hace todo ese tema. Pero, ya lo decía Charles Darwin, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Es decir, los seres humanos, los practicantes del arbitraje, que se adapten mejor al cambio, instituciones arbitrales, abogados, peritos económicos, expertos económicos y árbitros, son los que van a sobrevivir. Los demás, obviamente, van a encontrar limitaciones. Van a decir, yo a las justas pongo una pantalla. Pues entonces ya sabe que hay una limitación ahí. Porque si en una sola pantalla tú pretendes, o con una sola pantalla tú pretendes tener todas las cámaras de los participantes y tu expediente digital, no va a ser posible. No va a ser posible. Y va a haber un problema de concentración, de lectura y de tener acceso a. Por lo tanto, mi idea personal, no digo el futuro, pero creo que en mi caso es, así estaba antes del COVID, como este monito. Hoy estoy que me paro, ya por lo menos estoy erguido, ¿no? Y espero terminar como este hombre completamente erguido y caminando velozmente. Esta creo debe ser también la foto de toda institución arbitral. Pasaremos a un mundo digital, tendremos que acondicionar, tendremos que implementar, hacer cambios hasta que finalmente esto sea común. Lo cual me lleva a la pregunta, ¿qué pasará después del COVID? Con esto termino. Recuerdan que les dije,
las audiencias virtuales serán la regla, serán la excepción, volveremos a las audiencias presenciales. Yo creo, y aquí no quiero ser ni futurista, no, pero mi experiencia personal es que cuando uno prueba algo, cualquier producto, y encuentra ventajas, bondades, y lo maneja y se utiliza, y es afable y es amigable, va a ser difícil que lo pueda dejar y simplemente va a aceptar eso ya como algo natural, y creo que esto va a permitir desde todos los ámbitos poder aceptar las audiencias virtuales como una regla general. Un consejo final: piensen en aquellos que tienen hijos o que tienen familia, que son casi todos. Antes en una audiencia te ausentabas 2 semanas, o 3, o 4, o un mes. Hoy día puedes estar en una audiencia y puedes dormir en tu casa. Puedes ver a tus hijos en la noche, tal vez no despiertos, pero dormidos. Y al día siguiente por lo menos le darás un beso y te irás a trabajar, a encerrarte en tu audiencia. Antes lo que te quedaba era llamar en la noche por teléfono, está durmiendo, y en la mañana una llamadita. Hoy día eso es todo. Estoy dando una mirada, solo un punto de todo el futuro, que ni siquiera es futuro, sino del presente. Y creo que ahí tenemos una oportunidad, pero desde luego, esto tampoco pretende ser el Magister Dix, es lo que yo creo, lo que yo opino. Cada uno tendrá su propia visión y su propia lectura de esta realidad. Muchas gracias, y yo creo que podemos pasar unas preguntas. Muchísimas gracias, Carlos. Muy completa tu experiencia con todo este tema virtual. La verdad es que, como tú dices, bueno, somos unos antes del COVID, somos otros durante el COVID, y esperemos ser algo mejor después del COVID, ¿no? La verdad es que, bueno, a mí me surgen algunas reflexiones, y es que ¿tú crees que un árbitro que el día de hoy, viendo cómo estamos a nivel mundial, porque esto no es algo de cada país, esto es algo global, que no se quiera adaptar un poco a estos temas tecnológicos, crees que puede seguir siendo árbitro, o que puede, digamos, desarrollarse en este tema, o definitivamente que no se adapte? Pues la verdad es que con el arbitraje no va mucho. A ver, de que puede seguir siendo árbitro, puede seguir siendo árbitro. Es decir, eso nadie se le puede quitar porque es intuito personal. Y yo lo que diría es, si las partes y los abogados lo van a elegir como árbitro. Y ahí yo creo que si a mí me preguntas, si alguien, por ejemplo, no puede manejar 2 pantallas y yo soy abogado, pues no me es eficiente. Puede ser muy competente, capaz, tendré que valorar al final, pero desde ese punto de vista digo, si no puede tener la pantalla y no puede manejar en otra, y estamos hablando de 2, el, el, el otro ordenador con el bundle digital, entonces la pregunta es, ¿y cómo va a revisar el expediente? Porque finalmente, y eso va a ser natural. O sea, yo creo que va a haber una selección natural, por eso casi va a ser una selección darwiniana, ¿no? Y ahí ya es actitud de cada uno. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta. José Alberto nos dice: María Alejandra, ¿nos puedes compartir algunas experiencias genéricas de si en estos últimos 3 meses han habido audiencias virtuales en CEDCA? Bueno, no. Por ahora, durante lo que ha sido el COVID y esta cuarentena, no hemos tenido nuestra primera audiencia virtual. Sin embargo, pues bueno, como ustedes saben, el centro se mantiene abierto, y estamos a la espera un poco de que los arbitrajes que tenemos en curso lleguen a esa etapa, para entonces probar un poco cómo sería. Pero en definitiva no es una experiencia que hoy día tengamos. Las experiencias que tenemos son un poco las que mencionaba Carlos, de haber evacuado testigos durante arbitrajes presenciales tradicionales, donde el testigo no se podía trasladar. Pero bueno, sin duda esto es una gran experiencia, y eso me permite preguntarle a Carlos, otra de las cosas que mencionaba. Sin duda una ventaja de los arbitrajes virtuales es la disminución de los costos en cuanto a los traslados y los viáticos y todo esto, pero en cuanto a la conectividad, también dependerá un poco de cada parte, ¿no? Supongo que algunas, por temas de seguridad, creo que habían limitaciones con el tema de Zoom, algunas computadoras no permiten que las personas se conecten, o algunos sistemas de empresas no permiten el Zoom, entonces serán otros.
En tu experiencia, si las partes necesitan un sistema en específico, serán ellas entonces las que tendrán que digamos, suministrar esa plataforma tecnológica especial, o esto es o es algo que tiene que prever el centro y entonces las partes se tendrán que adaptar. En mi criterio, creo que más bien nosotros nos adaptamos a las partes, pero no sé cuál ha sido tu experiencia en esto. A ver, yo creo, a ver, hay varios temas en tu comentario, la pregunta, las reflexiones. Una es que si bien no han habido audiencias arbitrales virtuales en CEDCA, formales, por decirlo en algún caso, creo que, reitero lo que te dije, un buen camino es empezar a entrenar. Te veo al doctor Almandoz ahí, al doctor Rengel, podrían decirle, y armar un tribunal y luego otros dos colegas del centro decirle, hagamos un interrogatorio para ver conexión, para ver cómo están las interrupciones, la participación del centro, interrogan ahí al doctor José Antonio, que por ahí lo veo, y en fin, yo creo que una, dos, esto va a ser bien. Hasta ahora yo no sé de un centro que los haya capacitado, porque esto es decir, los capacita en cláusulas patológicas, los capacitan en competence, pero ahora hay que capacitar, creo yo, y eso no digo que sea exclusiva labor del centro de arbitraje, porque es la actitud de cada uno, pero yo creo que los árbitros del CEDCA, María Alejandra, Ana Karina, te lo van a agradecer si tú los capacitas tecnológicamente. Si tú, por ejemplo, les dices desde el punto de vista, miren, este es el kit, por decirlo, el kit del abogado, del árbitro virtual. Tienes que tener una computadora con esto, tantos gigas, tantos megas, tal. Esto es lo que sugerimos, ¿verdad? Como mínimo, ¿no? Ahora, si tú quieres tener 5 pantallas, enhorabuena. Si tú quieres tener 300 megas, no sé, de internet, cuando yo lo que sugiero es 120, pues mejor, ¿no? Pero eso. Y por otro lado, en el tema de las plataformas, en mi experiencia, en los arbitrajes que he tenido, he trabajado con 2 plataformas, con Zoom y con Teams. Cada una tiene sus ventajas. A Zoom se le ha atribuido que no brinda la seguridad, pero con el dinero que han hecho en estos meses, yo no tengo la menor duda que los chinos deben estar trabajando, y de hecho han enviado actualizaciones realizando parches de seguridad a su plataforma, ¿no? Vean ustedes también que en el medio mundial, internacional, todos dicen que es mejor Teams porque es más seguro, ¿no? Yo la verdad no soy un ingeniero de sistemas y eso habría que preguntar a un ingeniero de sistemas. Pero sí les puedo decir una ventaja de uno y otro. El sistema Zoom es mucho más amigable. Compartir documentos. Yo puedo ver en esta pantalla, como ustedes están viendo, a 25 personas. En Teams solo veo a 4. Entonces, si en Teams es 4, tribunal 3, una parte, pues simplemente hay otra que no la voy a ver. Y al testigo tampoco. Entonces tengo un serio problema. ¿Qué está haciendo Teams? Teams ya ha anunciado que está haciendo ajustes en su plataforma para que pueda yo visualizar a muchos más usuarios a la vez, como lo tiene Zoom. Si eso lo está haciendo Teams, ¿por qué Zoom no podría colocarle parches a sus temas de seguridad? Entonces, ahí hay un tema no menor, importante. El segundo tema viene, ¿quién debe ofrecer o prever la plataforma? Si partimos de la premisa que las partes son los dueños del arbitraje, ellos podrían acordar la plataforma a usar. Pero la pregunta es, si ellos acuerdan esa plataforma, yo creo que esa plataforma tiene que ser controlada por el centro de arbitraje. Es decir, no puede una parte controlar la plataforma. No puede decir, por ejemplo, a la demandante, ya, yo voy a ofrecer la plataforma digital Zoom o Teams. No. Eso lo tiene que ofrecer el centro de arbitraje, porque es ella la que tiene que controlar el ingreso, la seguridad, el registro, la grabación, todo lo que tiene que tener, ¿no? No puede ser. Las partes lo que tienen que acordar es en qué formato les gustaría, en qué plataforma. Casi como cuando uno le pide a las partes, díganme ustedes los alegatos escritos y las conclusiones, van a ser 30 páginas. Sugerimos letra Arial 12, márgenes tal, espacio lineal. Ahora, usted quiere hacer en negrita, resaltado, y ese es problema suyo, pero yo le doy estos lineamientos.
pero el centro de arbitraje tiene que ofrecer las plataformas. A falta de acuerdo, el tribunal con el centro tendrán que decir, esta es la plataforma que se use. Con lo cual me lleva a otra reflexión. Un árbitro, un abogado, tiene que estar familiarizado no en una plataforma, sino en varias plataformas. En varias plataformas, porque compartir un documento en Zoom es muy, muy amigable, ya les he dicho que es amigable, pero en Teams es más complejo. Se puede, pero es más complejo. Programar reuniones en Zoom, es decir, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero hay que manejar. Esto es más o menos como yo le diría al doctor Alfredo Almandoz. Tiene que saber manejar automóvil mecánico y automóvil automático. Ata. ¿No? O sea, el que te diga mañana, yo solo sé manejar automóvil mecánico, pues sí, o automático y no mecánico, porque eso de las cosas, qué horrible, qué antiguo, qué vintage que tengas todavía un automóvil mecánico. Puede ser vintage, pero el que maneje dos va a estar mejor apertrechado que el que maneja uno, y el que maneje tres, el que maneje cuatro, mucho más. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de todos. Igual que nosotros hemos intentado, particularmente en el centro, hacemos nuestras reuniones virtuales a través de Meet, otro día lo hacemos a través de Zoom, y la idea es eso, ir probando, otro día lo hacemos a través de Teams, porque si no lo probamos, difícilmente lo vamos a conocer. Hay miles de tutoriales en YouTube, miles, o sea, y cómo evitar las tácticas estas de que, bueno, que entren a la reunión, que alguien esté escuchando y que no sepamos. Bueno, hay una cantidad de cosas y de hecho, bueno, de las cosas que intentamos hacer hoy fue que cada uno ingresara con su nombre y apellido, se suministró una lista previa para verificar que cada una de las personas que se conectaran hoy fueran las personas que nosotros invitamos, porque lo que queríamos es que existiera confianza. Supongo que en una audiencia es exactamente lo mismo, tenemos que llevar perfectamente ese control y eso evidentemente lo tiene que hacer el centro. Sin lugar a dudas. El doctor Rengel pregunta si en Perú han aumentado los arbitrajes virtuales, porque bueno, nos comentabas que antes no era tan común, pero con este COVID yo entiendo que sí, por tu propia experiencia con la que empezaste la exposición, que has tenido 3 experiencias virtuales, audiencias virtuales, pero que bueno, el doctor nos hacía esta pregunta. ¿Han incrementado los arbitrajes virtuales en Lima? A ver, cuando se dictó el aislamiento el 15 de marzo, los centros de arbitraje emitieron comunicados suspendiendo las audiencias que estaban programadas y suspendiendo los plazos de las actuaciones arbitrales. Hacia el 15 de marzo nadie sabía lo que iba a ocurrir o cuánto tiempo íbamos a estar confinados. Y cada 15 días iba prorrogando en los países con distinta frecuencia, pero nadie en su sano juicio, el 15 de marzo, sabía qué es lo que iba a ocurrir hoy día. Hoy día estamos ya por 100 días, un poco más, menos en encierro, y todavía no sabemos lo que ¿Aló, me escuchan? Creo que el doctor Carlos Soto se quedó congelado. Debe ser la imagen de él. Sí sé, tú te escuchas perfecto, pero él no, lo perdimos total. Bueno, nos estaba contando un poco de la experiencia en Lima. Lo que entiendo es que todo ha dependido un poco de los tribunales arbitrales. Vamos a esperar unos minuticos a ver si se conectan. Otra de las cosas que yo quería comentarle al doctor, y bueno, los árbitros que están conectados con nosotros, en tanto el doctor Soto regresa, era el uso del papel. Él comentaba un poco que hasta por temas de seguridad y un tema de bioseguridad, el uso del papel es incluso riesgoso, ¿no? Y bueno, de hecho, en el reglamento del CETCA nosotros tenemos previsto que lo que son los documentos en físico serán, o el papel que va a constituir el expediente físico va a ser manejado por el CETCA. Las partes enviarán todo en electrónico y nosotros seremos los encargados de imprimir y llevar el expediente en físico, salvo algunos documentos que el propio tribunal o las partes acuerden que deban ser consignados en papel.
pero esto lo hemos eliminado un poco también por ser más ecológicos y procurando que esto no sea un problema para los arbitrajes. Rosnel nos pregunta, es el momento, bueno, o hace un comentario, ¿es el momento idóneo para pactar el mecanismo virtual? ¿Sería el acta de términos de referencia o acta de emisión? Hola Carlos, ¿volviste? Sí, Lo perdimos por unos segundos. este es uno de los inconvenientes. Vean ustedes. Sí. Y uno tiene que tener, y esto me lleva a un comentario, un plan B. Si se cae el sistema, porque por las razones ya no, entonces inmediatamente tener otro sistema para que se conecte. Y los celulares son mucho más potentes. En este caso yo ya, normalmente en una audiencia, y esto es casi como un consejo, yo me conecto con el celular que tenemos, digamos, con mi cámara, mi iMac, y también tengo mi teléfono, por eso ustedes ven dos pantallas mías. Entonces, no me pierdo la audiencia. Si estuviese interrogando a algún testigo, lo que tendría que hacer es, en este caso, decir, vuelva a repetir todo lo que se ha actuado, porque yo me he desconectado, ¿no? Y en este caso no, porque estaría escuchando a través de otro de los equipos. Una pregunta, Carlos. ¿El uso de los medios electrónicos, de acuerdo a tu experiencia y un poco tu recomendación, es que sea pactado en el acta de términos de referencia o en el acta de emisión? Mejor, mucho mejor, porque ahí ya las partes, primero, expresamente acuerdan que van a utilizar los medios electrónicos y expresamente ellos manifiestan su conformidad para que el procedimiento, la audiencia, se desarrolle de manera virtual. Con lo cual blindas el arbitraje para que mañana alguno acuda cuando quiera acudir al Poder Judicial, que van a acudir y digan que no han podido hacer valer su derecho, que se violó el debido proceso, porque hay una regla expresamente pactada. Por eso, esto me viene a otro comentario. Si no hubiese un pacto, si el reglamento lo permite y lo dice expresamente, que se incorpora al proceso, entonces estarías blindando mucho más el procedimiento, claro, el arbitraje. El laudo y el proceso. Correcto. Y una última pregunta, y creo que, bueno, no tengo más preguntas en el chat, pero yo sí te quería hacer una última pregunta. El tema de las, bueno, no, creo que no las has tenido hasta ahora, pero experiencia con laudos virtuales y el uso de la firma electrónica. ¿Será que este es el momento para que todos los árbitros tengan su firma electrónica y pues bueno, los laudos virtuales van a ser entonces ahora más la práctica que otra cosa? Yo creo que sí, que también debemos ir hacia a una virtualización y una digitalización de todo. O sea, el papel, no sé ustedes, pero yo les preguntaría si alguien aceptaría que yo le entregue un papel en este momento. O sea, hay un riesgo. Por más de que alguien diga hay ciertas horas que vive el bicho en el papel o no, nadie va a arriesgarse a tomar un papel. 2, se exponen a personas al peligro, porque este papel no camina solito, esto tiene que ir con un mensajero, y el pobre mensajero lo están exponiendo al riesgo, que es el procurador del centro de arbitraje o el notario, quien fuese. Esto puede llegar por correo electrónico. Lo que se requiere es que el Poder Judicial valide, o mejor dicho, que ese documento tenga el mismo valor que un contrato, y para eso se requiere que firmen digitalmente. Cuando hablo de firma digital no me refiero a la firma escaneada, porque esa, a ver, sí sirve, pero jurídicamente no es firma. La firma es la firma digital y el certificado digital. Y yo creo que ahí también el centro de arbitraje puede jugar un rol importante para habilitar firmas digitales a todos los árbitros, y que mañana cuando vaya un laudo en ejecución o en anulación, vaya debidamente firmado digitalmente. Y nadie cuestione y diga, ese laudo no ha sido firmado por las partes y tiene firmas escaneadas. O sea, puede ser un argumento absurdo, ¿qué les diría? Pero lo va a ver. Lo va a ver. En cambio, cuando esté firmado digitalmente, nadie va a cuestionar la validez de ese documento y que ha sido firmado por el tribunal arbitral.
Claro, sí, para eso también, bueno, tendremos que ver la legislación de cada país, ¿no? Por lo menos en el caso de Venezuela tenemos la ley de datos y firmas electrónicas. Hay ciertas empresas que son las que están autorizadas para certificar firmas electrónicas, entonces sería como el llamado a los árbitros un poco de inscribirse en el organismo que les brinda el apoyo para certificar su firma y tenerlo, porque en definitiva eso es algo que es su propia seguridad, ¿no? La seguridad de todos. También dependerá del lugar donde se va a ejecutar ese laudo arbitral y cómo es la normativa de ese país, eh, sobre todo en un caso, obviamente los domésticos que son de acá, pero bueno, cuando esto se va a ejecutar en otro país, cómo es esa normativa, si esto es aceptado o no. Son temas que se verán con cada arbitraje y que cada caso será distinto, ¿no? Pero sin duda hay que prepararnos. Bueno, Carlos, yo estaba viendo acá, Un tema adicional, María Alejandra, que me viene a la mente, porque son ideas que se me vienen a la mente. Si ustedes ven los laudos internacionales, vayan a la parte de las firmas y dicen, María Alejandra firmó el 15 de enero, Carlos Soto firmó el 26 de enero, Alfredo Almandós el 18 de enero, porque mientras ha circulado el laudo por todos los países se va firmando. Hoy día se puede firmar el mismo día el laudo. Exactamente, sí, es que sin duda es tremenda ventaja en ese sentido, ¿no? Nosotros, bueno, en el caso del CEDCA, no es algo, no son netamente arbitrajes internacionales, nuestra experiencia es más de arbitrajes, digamos, domésticos un poco, y no hemos tenido todavía esa experiencia de un laudo virtual o que se tenga que ir firmando por distintas locaciones, pero sin duda es tremendo dato. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por concluido esta reunión. Les agradezco mucho a los que quedaron con nosotros hasta el final de esta sesión. Creo que la verdad, Carlos, te tenemos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y tus recomendaciones. Creo que deberíamos luego vamos a suponer, 3 meses más, ver si vamos avanzando en la cadena, si ya estamos más de pie o todavía estamos un poquito allí con el tema del arbitraje virtual. Y bueno, seguir aprendiendo, seguir avanzando y probar. Yo creo que lo que queda es un poco probar cada uno de los mecanismos, de las herramientas virtuales que tenemos y sacarles el mayor provecho. A los árbitros que siguen conectados en este momento con nosotros, bueno, vamos a tratar de colocar en YouTube, pero solamente para árbitros, esta conversación. Recordarles también que tenemos la guía de conducción de casos a través de medios electrónicos del CEDCA, que pueden consultar. Todos sus comentarios, todos sus aportes son bien recibidos. Son un poco como que lo que se ha recabado de las experiencias tanto de otros centros como lo que hemos visto de las plataformas más utilizadas, y esperemos entonces que esto ya sea una realidad para el arbitraje en Venezuela y que los arbitrajes virtuales ya no sean tanto una expectativa, sino una realidad. Gracias, Carlos, gracias a todos. Gracias, María Alejandra, y gracias a todos los que se han conectado y hemos podido dialogar sobre algunos temas. Hay mucho más y yo creo que la experiencia se van a ir recopilando como un conjunto de experiencias en CEDCA. Y a tus órdenes, María Alejandra, Ana Karina, cuando guste. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, cuídense mucho. Esperemos que más temprano que tarde nos podamos ver en físico. Igualmente. Chao, feliz tarde. Chao, Alfredo, gusto verte. Miguel Ángel, chao, Carlos. Un abrazo. Muy bueno. Gracias. Pedro, un abrazo. Bueno, un saludo, Carlos. Gracias por todo. Un abrazo, mi querido Pedro. Un abrazo también para ti. Fernando, ahí lo veo también a Vladimir y Lizeth García.